Ok, vamos a esperar unos par de segundos, unos minutos, para que mucha gente más se estén añadiendo a esta entrevista. Así que puedes enviar tus solicitudes, invitar a tus amigos, a hermanos en la fe, que pueda ver esta entrevista exclusiva sobre el título que es el fenómeno de la migración evangélica hacia el catolicismo romano. Así que vamos a dar unos pequeños minutos para que los hermanos se puedan conectar. ¿Esa es con fotos? Sí, con fotos. ¿Está completa? Completa. Toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Y qué traducción es? Y canta. Ya. A propósito del tema. A propósito del tema. Cuando se puede y cuando no se puede. ¿Comenzamos? Sí, pues. Ya, pues. Bueno, a todos los que están escuchando, viendo, si están en su casa, agradecemos a diferentes partes del mundo, a los hermanos de Argentina, yo creo que muchos de México, bueno, además que nada a los seguidores del pastor. Aquí estamos con el pastor Daniel Esteban Vázquez, así que me gustaría que se pueda presentar. Bueno, muchos lo conocen, pero a los que no, ahí pueden conocerlo. Muchas gracias por esta entrevista, pastor. Gracias, Cristian. Bueno, ya nos conocemos varios hermanos. Nos conocemos por nuestro club Watson, ¿no es cierto? También normalmente Carlos, que es un hermano del Brasil, me está invitando a dar unos estudios en hombres reformados. También, así que ahí se va conociendo, y con los años también va siendo conocido uno a través de esta red social, por Facebook. Que están los días jueves, ¿cierto? Los días jueves sí, y todo va a depender, porque tengo una tarea una agenda bien atareada durante la semana. Lo hemos visto en todos lados. A veces los sábados, a veces los jueves. Saludo a todos, a mis hermanos en la fe, a los miembros de la capilla, no sé, otros los hermanos que yo pastoreo, porque yo soy un pastor que tiene iglesia. Correcto. ¿No es cierto? Eso es muy importante porque normalmente tú ves que en el Facebook aparecen muchas personas sin iglesia y que tampoco van a la iglesia. Y pastores que tampoco tienen iglesia. Claro. Yo soy un pastor, gracias al Señor, que tiene una congregación en Linares, la Capilla Solideo Gloria. Tenemos una comunidad pequeña en Maule Sur, que es la iglesia, la capilla Civitas Dei. Y acá en Linares, con ustedes, Santiago. acá en Santiago, Sí, perdón, sí, en Santiago, trabajando en lo que es la capilla Missio Dei. Correcto, en Lo Prado. En Lo Prado. Y atiendo hermanos, ¿no es cierto?, que necesitan orientación a través de esta red social. Así que bastante de ellos me conocen, los saludo. Bueno, acá en Chile ya es las 19:35, así que buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Así que vamos a ir al grano de la entrevista, pastor. ¿Qué le parece? Ya, pues, bien, Listo. me parece. Bueno, más que nada es un fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales que se llama, lo vamos a titular, el fenómeno de la migración evangélica hacia el catolicismo romano. Ya, sí. Mi primera pregunta, yo creo que todos los que están ahí, bueno, más que nada también los dejo invitados si quieren hacer alguna pregunta desde la entrevista, están totalmente cordialmente invitados. Sí, bien. Mi primera interrogancia de acuerdo al fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales sobre la migración evangélica hacia el catolicismo romano. Primera pregunta, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo lo ve este fenómeno que está ocurriendo? ¿Es un fenómeno? Fenómeno como rareza. Ya. Como rareza. Extraño. Claro, es una rareza que protestantes se hagan católicos romanos, aunque ya van varios casos. Sí. Ya tenemos varios casos normalmente de evangélicos, y sí han habido algunos luteranos, presbiterianos, anglicanos, de las iglesias históricas, que sí han migrado hacia el catolicismo romano, pero no principalmente por motivos de fe o de teología, sino por las pocas oportunidades que tienen las denominaciones históricas hacia la gente académica. Yo creo que más que nada ha sido y es, de hecho a mí, yo he sido invitado
ya por en la Iglesia Católica de mi ciudad de Linares, varias veces me han invitado a abandonar la Iglesia protestante y unirme al catolicismo romano. Me han hecho llegar el obispo a través de un diácono con el que formaba parte de unos proyectos sociales que trabajábamos en Linares. La Iglesia Católica me mandó varias invitaciones a través del diácono permanente a dejar de ser protestante y unirme a la Iglesia Católica Romana, principalmente en este tiempo que la Iglesia Romana se había abierto a aceptar pastores o lo que ellos van a llamar clérigos casados, que fuesen protestantes. Y yo dije que no, y he sido insistente con respecto al tema de que no, porque soy un protestante, y el protestante con el catolicismo romano va a tener siempre una problemática insalvable en materia de fe. Pero respecto a la pregunta que me hiciste, Cristian, ¿cómo se explica este fenómeno de la migración evangélica al catolicismo romano? Hay un antiguo dicho que se da en la Iglesia Católica Romana, es muy antiguo, Sí. ya que ayuda a explicar un poco este tema. En ese tiempo se usaba para explicar la migración del catolicismo romano al protestantismo, porque ahí sí que ha sido numerosa. ¿Ya? Sí, del catolicismo romano al protestantismo. De hecho, hay una famosa revista de habla hispana, pero es en Europa, que se llama La Calle Recta. Y La Calle Recta es una antigua revista que todavía está en vigencia, de un sacerdote que se convierte en la fe protestante, y frente al problema del protestantismo es este. No pensaba alargarme en esto, pero el protestantismo no está preparado para recibir los sacerdotes católicos romanos. Los sacerdotes católicos romanos pasan 9 años estudiando en una universidad, por ejemplo. Ya son personas bastante preparados, y las iglesias protestantes no tienen el espacio adecuado para ese sacerdote católico romano. Entonces, este sacerdote, que se convirtió en pastor protestante, hizo una casa de acogida, me parece que en Holanda, una casa de acogida donde recibía a los sacerdotes que se convertían a la fe protestante, y generaron un ministerio o un trabajo en equipo de hacer esta revista que se llama La Calle Recta. Entonces son muchos los católicos romanos, académicos, teólogos, sacerdotes, que han pasado a las filas del protestantismo. Entonces se empezó a decir lo siguiente allá, en el mundo católico romano: católico ignorante, futuro protestante. Esa es la consigna. El lema que se usaba. Sí, el lema. Y que todavía se usa. Católico ignorante, futuro protestante. Y yo creo que ahí tenemos la explicación sobre la rareza que estamos viviendo, que ya lleva un tiempo, pero ahora se ha empezado a hacer más notorio por los famosos youtubers, ¿no es cierto?, estos jóvenes que se han traspasado al catolicismo romano. La explicación estaría ahí. Como dijo un antiguo profesor de teología luterano, de historia eclesiástica, Juan Berli, ¿ya? Que ya el Señor lo llamó a su presencia. Él, chileno, y bueno, bueno. Él habló de los evangélicos larvados en más de una ocasión. ¿Ya? En más de una ocasión, los evangélicos larvados. ¿Quiénes son los evangélicos larvados? Los que, sin firmes raíces teológicas e ignorantes, ¿ya? Así de los apóstatas romanistas, se traspasan del protestantismo a la vereda de los apóstatas romanistas, porque son, como dijo Jesús, almas sin raíces, desarraigados, y peor aún, tienen el vano espíritu ateniense del que se menciona en el libro de los Hechos. Estos jóvenes y estas personas normalmente son personas que gustan de las novelerías, y encarnan, se estrellan contra los arrecifes de la apostasía, transformándose en feas y vergonzosas manchas en las vestimentas de nuestra fe protestante, estos casos. Entonces, como los católicos romanos decían, católico ignorante, futuro protestante, claro, protestante ignorante va a ser un futuro católico romano. Yo creo que ese es parte del fenómeno de cómo se explica. Una segunda cosa, tomé algunos apuntes a las preguntas que me ibas a hacer. Ya, otra explicación es que muchos de estos errantes y vagabundos de la fe son seres, son fenómenos que normalmente no tienen una membresía estable
en una congregación local específica. Son sus propios pastores. Además de eso, no han sido formados bajo la supervisión pastoral. Entonces, no son miembros de una iglesia local, ya no tienen formación supervisada por un pastor, lo que conlleva entonces necesariamente a la carencia de una formación sistemática en la Biblia y en la teología. Entonces, estos dos elementos yo creo que explican este fenómeno. Claro. ¿Ya? Estos creyentes indefinidos, que no son miembros de una iglesia seria y que no están bajo un pastorado serio también. Por eso ocurre esos fenómenos. Por eso ocurre este fenómeno, pensándolo en él. ¿Sí? Okay. Estas personas son espíritus libres, en el sentido de liberales. De hecho, son consumidores de la apóstata teología liberal. Les gusta leer estos filósofos, te fijas, que es una desgraciada desviación de la teología clásica. Entonces, no son personas instruidas en la teología clásica, sino principalmente consumidores rancios de la teología liberal. Y la consecuencia es, como algunas personas han dicho en algo que yo he visto en las redes sociales, esta persona se esperaba, y no es raro que haya caído en las redes del catolicismo romano, porque de allí es donde consumía. Claro. De hecho, pasan de un lado a otro como pareciera como si fuera normal. Sí, como que hubiera un pasillo, ¿no es claro. cierto? Un pasillo de aquí hacia allá, de allá hacia acá. No, son indefinidos. Correcto, claro. Segunda pregunta, pastor. ¿Tendrá responsabilidad la Iglesia protestante con este fenómeno de inmigración? ¿Hay algo de responsabilidad que nosotros como protestantes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las iglesias, las comunidades de confesionalidad protestante son responsables de esta migración. Primero porque son muy escasas las iglesias históricas que sigan haciendo 2 años de catequesis a quienes van a ser miembros de su iglesia. He oído poco de eso. Hay muchas iglesias que no hacen catecismo porque lo encuentran como un poco... Presbiterianas, ya, luteranas, anglicanas, iglesias históricas que no tienen catecismos, que hace mucho tiempo abandonaron el uso de los catecismos protestantes. Entonces sus miembros de iglesia no tienen una formación catequista, ¿ya? Catecúmena, que a lo menos debería abarcar 2 años. Y que incluso ellos mismos se han modernizado, por ejemplo, con la predicación y con el estudio, que no es necesario ciertas confesionalidades, sino han usado sus propios estudios, su propia investigación. Entonces, asombrosamente, yo conozco iglesias presbiterianas que para el discipulado, a lo que nosotros llamamos catequesis, claro, llaman discipulado, ocupan textos de discipulado de grupos celulares, por ejemplo, de los evangélicos carismáticos. Entonces, ¿cómo no va a haber un problema en la identidad? Si vas a estar tú entregando material, ¿no es cierto?, para que consuman los nuevos creyentes, que tiene que ver con iglesias evangélicas que no son iglesias confesionales en su mayoría, sino movimientos carismáticos aparecidos de último tiempo. Entonces no son conectados con las fuentes, y al no ser conectados con las fuentes no tienen sentido de identidad estos jóvenes. Así que en ese sentido, claro que son responsables muchas de las congregaciones protestantes. Los catecismos son el inicio de la formación teológica en las verdaderas iglesias reformadas. El catecismo es el primer texto teológico que va a estudiar un creyente. De hecho, sea quien sea. De hecho, se llamaba la Biblia del laico. ¿Ya? Lutero llamaba al catecismo la Biblia del laico. El laico era instruido en el catecismo antes de entrar a hacer trabajos de interpretación bíblica. ¿Ya? Luego de la formación en la catequesis, se da paso a estudiar las confesiones de fe, que ya es un hueso más duro de roer. ¿Ya? Las confesiones de fe, y continúa posteriormente la formación en los textos teológicos clásicos, de donde se articula nuestra fe, y culminamos entregándonos, ¿cierto?, las herramientas para que nuestros hermanos sean capaces de ejercer el libre examen de las Escrituras. ¿Cómo? Con las herramientas de la hermenéutica, que es el último paso de la preparación, la exégesis bíblica, para sustentar y juzgar nuestros artículos doctrinales. Porque la Biblia es la norma normas, la norma que norma, y los artículos doctrinales son la norma normata, la norma normada. Entonces la norma normada tiene que ser juzgada por la norma que norma, pero para juzgar nuestros catecismos, confesiones y textos teológicos,
tú tienes que tener preparación en el trabajo de la interpretación bíblica. Ese currículum, porque es un currículum, escasamente lo ejecutan las congregaciones denominadas protestantes hoy en día. Entonces, claro que tienen responsabilidad ante el problema que está sucediendo. Claro. O sea, hay una línea teológica, obviamente, una leche para el inicio y obviamente hay una comida más abundante. Lógico. Y más sólida. Lo dice el apóstol Pablo en Claro. la primera carta a los Corintios capítulo 3, ¿no es cierto? Tiene que haber una comida de niños, una dieta. Está muy mal realizado el currículum de la nutrición que tiene que entregarse al creyente. Y además, otra cosa que hay que mencionar, que como las denominaciones históricas entraron en la loca carrera del proselitismo, ¿ya? Del crecer numéricamente, se ingresan entonces miembros que no son confesionales, porque están apurados en hacer crecer el número. Además se juntan en sus reuniones una vez al año y tienen que rendir cuenta de cómo crecen sus iglesias. Un pastor no quiere ser menos, ¿no es cierto?, que lleva ahí 10 años y sigue siendo 30, que no puede ser. Entonces se acelera el proceso, se pasa por alto la catequesis en la búsqueda de un aumento en el crecimiento numérico y se termina haciendo un daño a la causa de la reforma, porque la reforma es una causa que hay que mantener. ¿Ya? Y como no tienen profundidad teológica estos nuevos miembros que están cocinados a la rápida, como no tienen profundidad teológica, son cautivos entonces de la parafernalia del catolicismo romano. Y el catolicismo romano hace aspavientos, ¿no es cierto?, con los padres de la iglesia y cautiva a estos muchachos que no tienen profundidad en la raíz teológica, doctrinal, confesional, no hay buenas bases. Correcto. Porque no han habido peritos arquitectos, como dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse las bases. Entonces migran, ¿quiénes? Quienes no tienen formada la identidad protestante. Estos son gente sin patria, estos muchachos son gente sin patria, y como son gente sin patria, todo terruño a ellos les va a acomodar. Todo terruño les acomoda. Y ese es el problema en el que nos estamos viendo recientemente, digamos, ya, y hay que hablar de esto y hacer entonces un alto firme y claro, pues este cáncer va a seguir avanzando. De hecho, porque, hay muchachos que tienen 2.000 seguidores, 100.000 seguidores, entonces este padre espiritual, ¿no es cierto? Jesús dijo que el ciego va a llevar a caer a los otros ciegos en el mismo hoyo. Entonces hay que salirle al camino a este asunto. Y esto debemos hacerlo los pastores que somos responsables de cuidar la doctrina de la iglesia. Claro, de hecho uno de ellos, ciertamente y abiertamente, ha dejado el ser protestante, al convertirse al catolicismo, y lo ha hecho públicamente, y más que públicamente le ha dicho: yo no soy teólogo, no me importa la teología. No me importa la teología. O sea, podemos ver lo que acaba de decir usted, que no quiere tener menos una confesionalidad, menos desde la base. De hecho lo construyó desde los padres de la iglesia, de ciertos títulos que parece que desde la filosofía se empezó a entusiasmar. Además los filósofos. ¿Para qué decir si tiene un pastor, alguien que lo oriente, un coach, que realmente le diga: oye, ¿para dónde está yendo? No quiero decir que los padres de la iglesia no es importante. Tal vez usted trata de demostrar que tal vez no es importante. Me han dicho que yo estoy diciendo que los padres de la iglesia no son importantes. No, claro. Yo no he dicho que los padres de la iglesia no son importantes. No. Pero sostengo lo que dice la confesión belga del artículo 7 con respecto a que ninguna opinión de hombre, ni la antigüedad, ni lo eminente que esto hayan sido, son la regla de fe de la iglesia. Correcto. Somos sola escritura. Nosotros no somos solo padres de la iglesia. ¿Ya? Así que los padres de la iglesia, si no están de acuerdo con la escritura, ya van al mismo lugar donde van los herejes católicos romanos. Claro. ¿Ya? En el mismo lugar. Se bañarán en el mismo barrial. Llámese como se llame el padre de la iglesia. Hay padres de la iglesia que son los verdaderos gestores de la desviación de la iglesia y gestores del catolicismo romano. ¿Ya? Y hay padres de la iglesia que mantuvieron algunos elementos doctrinales correctos. Pero no son los padres de la iglesia la norma del protestantismo. Las escrituras es la norma. Así que los padres de la iglesia pueden ir y venir
Nosotros estamos establecidos sobre el fundamento cierto de los profetas y los apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí se acabó la cuestión. No hay nada más que hablar. Ni me interesa ser moderno, ni pasar por inteligente. ¿Ya? Esas son las bases de la iglesia protestante y esas bases las vamos a mantener. Claro. De hecho, también había un comentario que usted publicó otro día que trataban de decir realmente, como acaba de responder, qué pasa con los padres de la iglesia. O sea, lo está omitiendo. Entonces usted claramente, depende de la óptica que nosotros estamos leyendo el tema de la parte histórica de los padres de la iglesia. O sea, depende mucho para qué lo vamos a necesitar, qué elementos vamos a descubrir de ellos. Con los padres de la iglesia sale un montón de herejías. Un montón de herejías en el cristianismo, así que no es la mejor agua para bañarse. Correcto, correcto. Así que no vengamos con cuestiones. Los padres de la iglesia no es la mejor agua para bañarse. La mejor agua para bañarse son los escritos fundamentales, ¿ya? Y las fuentes. Y las fuentes son Antiguo, Nuevo Testamento, 66 libros, que es el canon de las Sagradas Escrituras. Correcto. La regla de fe y conducta para los protestantes. Si tú eres católico romano, bueno, alaba a los padres de la iglesia, todo lo que tú quieras. Nosotros no somos católicos romanos, somos protestantes. Y los padres de la iglesia están puestos en el lugar de falibilidad como cualquier otro hombre. La infalibilidad está en las escrituras. Correcto. Bueno, a través de esa buena respuesta, pastor, tengo una tercera pregunta. ¿Será que el catolicismo romano está más amigable con el protestantismo? Claro, claro. Yo he visto que el Papa a veces ha estado, el primer Papa que ha estado dentro de una iglesia evangélica predicando, imagínense. El argentino. Sí. El argentino. Y de hecho, esta cuestión está con los argentinos. Esta cuestión está viniendo desde los argentinos, claro. No todos los argentinos. Hay, claro. hay buenos hermanos, yo tengo pastores argentinos fieles, ¿no es cierto? Pero aquí hay un movimiento que está originándose allá. Son amigos del Papa, si son argentinos. Claro. Bueno, no quiero poner sobre todos los argentinos, pero estas cosas están pasando en personas argentinas. Es un fenómeno que está ocurriendo ahí. Y el que ha dado que hablar durante toda esta semana, ¿no es cierto?, es precisamente de ahí. Bueno, pero olvidando ya a los argentinos en sí, ¿no es cierto?, si acaso el catolicismo romano está más amigable con el protestantismo, por ningún motivo, ya, de ninguna manera. El catolicismo siempre ha sido como el camaleón. ¿Ya? El catolicismo romano cambia de color según la ocasión. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que se acomoda a los tiempos y a las situaciones. Si está en un territorio democrático, ellos aparecen defensores de la democracia. Si está en un lugar dictatorial, ellos son firmes dictadores. Si uno tiene sencillamente que leer, por ejemplo, las antiguas encíclicas del catolicismo romano, nosotros éramos tratados de lo peor. El Concilio de Trento nos trata de malditos a nosotros. Luego el Concilio Vaticano II nos trata de hermanos separados. Bueno, definamos, no. Ahora, el Concilio Vaticano II no retracta nada del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio donde se forma el dogma. ¿Ya? De hecho, es el concilio contra reforma. Es contra la reforma. El Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II no se ha retractado de nada del concilio de la contrarreforma. Sigue siendo la misma doctrina tridentina, ¿ya?, del concilio de Trento. Así que no ha cambiado su doctrina. Sigue siendo su fe la doctrina de Trento. Son fieles a su consigna, porque el catolicismo romano, frente a la iglesia reformada, siempre reformando, el catolicismo romano también planteó una consigna y se llama así: Iglesia Católica semper idem, siempre igual. Y han sido fieles, ellos siguen siendo iguales, solo que cambian el envoltorio, pero el contenido es exactamente el mismo. Tiene apariencia de piedad el catolicismo romano, pero sigue siendo la ramera que delataron los padres protestantes. Claro, ¿ya? Sigue llevando al infierno a quienes quedan atrapados en sus redes de engaño, de hipocresía y de mentiras. ¿Ya? Los infieles descomprometidos fácilmente son seducidos por esta mujer que vive entre 7 montes, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y como son estas personas, ¿no es cierto?, vagabundos, desarraigados, adulteran con la ramera que está embriagada, no olvidemos que se encuentra embriagada con la sangre de los millares de mártires de la fe protestante.
Así que el catolicismo romano, en esencia, jamás podrá ser amiga del protestantismo. Claro. ¿Ya? Menos aún hermanos de una fe común. No hay ninguna posibilidad que el catolicismo romano sea hermanos de una común fe con los verdaderos protestantes. Y hablamos de verdadero protestante, como acaba de decir usted en un principio, incluso mismos católicos, los obispos han querido persuadirlo de llevarlo, Sí. sabiendo que usted es un protestante, o sea, ni Sí. por dónde. Sí, O sea, no. como dice usted, por fuera se está demostrando algo que se cambia, pero por dentro no ha cambiado nada. Ha sido muy estratega el catolicismo romano. Mira, el catolicismo romano a mí me dice, vas a tener una universidad donde enseñar, podrías ir a estudiar a una de las mejores universidades, la Gregoriana, en Roma. Vas a tener oportunidades que la iglesia evangélica y protestante nunca te va a dar. Ya vas a recorrer gran parte del mundo, porque la iglesia católica romana está en todo el mundo, no así tus grupos disidentes. ¿Te das cuenta? Le dice, te vamos a educar y vas a conocer un mundo que el protestantismo nunca te podría dar. El demonio poniendo la trampa. Claro. Pero hay algo que nunca el catolicismo romano va a poder dar, aunque te dé fama, lugar, espacio, tribuna. Nunca te va a poder dar la verdad, porque el catolicismo romano es enemigo de la verdad y es el movimiento hijo del padre de la mentira, que es el diablo. ¿Te fijas? Así que no hay nada que hacer con el catolicismo romano. El catolicismo romano se muestra amigable con el protestantismo porque es la forma en que pesca a aquellos que andan hambrientos de poder, que están buscando un lugar en la cátedra, y que quieren tener cierto grado de fama. El catolicismo romano está entregando la carnada precisa. Y los tales parten para allá. Claro. Henry Newman, un anglicano, tal vez uno de los tipos más eruditos de la iglesia anglicana, terminó siendo católico romano. Pero él explica por qué razón se fue al catolicismo romano. Por su soledad en el mundo protestante. Eso es lo que pasa con el mundo protestante. El mundo protestante genera mucha soledad. Mucha soledad. Porque no te da los espacios que necesitas. Por ejemplo, el protestantismo no tiene lo que conversábamos la otra vez con Néstor. A quien saludo a Néstor, que trabajamos temas teológicos importantes. Néstor me invitó a participar en un tema para tratar el concepto el término técnico, bueno, ahora en este momento no lo recuerdo bien, pero tiene que ver con el grupo de pastores, el magisterio protestante. El catolicismo tiene un magisterio. Los protestantes también podríamos tener un magisterio, pero la división denominacional protestante no lo permite. No lo permite. El fanatismo sectario protestante no lo permite. Entonces, ¿qué hizo Newman? Newman prefirió volver al catolicismo, unirse al catolicismo romano para seguir desarrollando el elemento académico. Y vio que ahí estaba más ordenada la cosa. Claro, pero tuvo que transar con el catolicismo romano y Newman tuvo que desdecirse de lo que creía al comienzo, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro que necesitamos espacio, porque el protestantismo no te lo da, el protestantismo no está generando esta academia de la que yo te estoy diciendo, nos genera este magisterio, y claro que eso te genera un gran sentido de soledad, donde el catolicismo romano aprovecha, ve que tienes una debilidad, tu sentimiento de soledad. Uno, si fuera católico romano, escribe un texto, y ese texto, el catolicismo romano, a través del obispo, los sacerdotes, los seminarios, va a promover tu texto. Yo escribí el texto, ¿no es cierto?, los estándares de Ginebra. ¿Cuánta gente ha comprado los estándares de Ginebra? Se imprimieron 50, se han comprado como 20. ¿Te das cuenta? Escribí un importante trabajo que fue las obras de las confesiones de fe reformadas, unificadas, ¿no es cierto?, para que sea estudiado académicamente. ¿Cuántas se vendieron de esas? Se vendieron no más de 30 obras. Claro. Entonces, ¿qué te dice el catolicismo romano? Este trabajo acá sería valorado. Pásate para acá. Y te seduce. Sí. Entonces, cuando tú vas por dinero, vas a terminar el catolicismo romano. Cuando vas por fama, vas a terminar el catolicismo romano.
¿ya? Pero eso va a tener un costo alto, la apostasía. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, soy protestante. Qué bueno. Los protestantes somos come curas. Claro. Come curas. Por algo nos llaman protestantes. Claro. O sea, de hecho, desde donde comenzó, donde inició, Sí. con Martín Lutero, podemos ver que realmente hubo una, aquí como la pregunta, hubo una enemistad Sí. totalmente. Es una división insalvable. No se puede. Insalvable. Tendría que nacer de nuevo el catolicismo romano para ser amigo de los protestantes, cosa que no va a suceder. Claro, correcto. Y como última pregunta, pastor, ¿debemos alarmarnos con este fenómeno? ¿Realmente esto es una alarma? Para algunos dicen, pastor, no se preocupe, si esto siempre ha pasado. O sea, antes pasaba al contrario, católicos se convertían al protestante, pero ahora parece que se están yendo más para ese lado. Jonathan Ramos, que varios de ustedes deben conocer, que es de Argentina, ¿no es cierto?, que es un joven que hace filosofía. Jonathan Ramos me escribió hace poquito, yo estoy integrado al grupo de WhatsApp. Dijo, no me gustó mucho el título de la ponencia que va a haber hoy día de la conversación, porque en realidad esta es una minoría. Y tiene toda la razón Jonathan Ramos. Yo, ante la pregunta que me dice, ¿debemos alarmarnos del fenómeno? Aquí yo aplicaría entonces el refrán siguiente: una golondrina no hace verano. ¿Ya? Menos una golondrina errante que nunca tuvo nido. Menos. ¿Ya? Menos. Una golondrina no hace verano. Claro que no hace verano. Claro. Pero cuando empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la gangrena en un dedo, lo que hace el doctor es amputar. Claro. ¿Ya? Si aparece en la mitad del pie, lo va a amputar. Claro. ¿Ya? Y eso va pasando con muchas personas que tienen gangrena, no sé, tipo de enfermedad infecciosa. Claro. Para salvar la vida del cuerpo hay que entrar a amputar lo más rápido posible. Y eso es alarmante. ¿Ah? Y eso es alarmante. Eso es alarmante porque cuando empieza a aparecer alguien, ¿no es cierto?, que tiene muchos seguidores y muchachos que van diciendo, sí, te entendemos, estamos contigo, ¿ya? Entonces tú te vas dando cuenta de que esto ya no va a ser un dedo, van a ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 500 dedos y tú tienes que amputar antes. ¿Y cómo se amputa? Saliendo al camino del asunto, ¿no es cierto?, y decir, usted está siguiendo a alguien equivocado, ya, a una persona que no es protestante porque no es confesional. El protestantismo no es una denominación, el protestantismo es un movimiento, ¿ya?, de reforma, y la gran herramienta de reforma del protestantismo es la herramienta confesional. Para que tú te definas como protestante debes ser confesionalmente protestante. Y cuando hablo de confesionalmente protestante, hablo de las declaraciones confesionales que quedaron estipuladas en los catecismos y en las confesiones de fe entre el siglo XVI y siglo XVII. Y un protestante asienta allí sus bases porque allí se articuló el pensamiento protestante. El pensamiento protestante nos está articulando. Ya definimos lo que era justificación, definimos lo que era arrepentimiento, definimos lo que era salvación, fe salvadora, definimos lo que era elección incondicional, definimos la expiación, definimos todas las doctrinas más importantes del cristianismo. ¿Ya? Y esas doctrinas ya están definidas. Ahora lo que podemos hacer es aplicarla a diferentes aspectos de la vida, eso sí, ¿ya? Pero cambiar la doctrina que tenemos, eso sería una estupidez. ¿Ya? Así que el protestante está arraigado y enraizado allá, en sus confesiones y en sus documentos del siglo XVI y XVII. Así que, vuelvo a la pregunta, ¿debe alarmarnos el fenómeno? No, no debe alarmarnos, ¿no es cierto? Pero sí hay que hacer mejor el trabajo. Eso sí hay que hacer. Hay que hacer mejor el trabajo catequístico. Debemos educar bien a nuestras comunidades en la firme y correcta teología que nos heredaron nuestros padres protestantes o reformadores. Debemos ser fieles guardadores del Evangelio, profundizando nosotros, claro, ya hoy, las columnas que nos liberaron de la mentira romana. Seguir promoviendo la libertad y salvación en las 4 solas. Entiéndase, la reforma, ¿no es cierto?, solo gracia, solo Cristo, solo fe, sola escritura. Correcto. Y en este sentido, la reforma debe continuar para la soli Deo gloria, para la mayor gloria de Dios. Una sólida teología, obviamente no van a ser los híbridos que puedan hacer realmente sí, confundir. Hay que tener mucho cuidado con los híbridos, claro, mucho cuidado con los híbridos. Claro. ¿Ya? Si tú lo que tienes que hacer es, mira, mi conversión, mi profesor
de teología con quien yo me convertí en el pensamiento luterano de la justificación. Luego mi profesor me pasó la teología de Luis Berkhoff, que era un libro que él tenía, me lo regaló, y le dije, ¿sabe, Waldo? Yo creo que el calvinismo tiene razón. Leí la teología, analicé con las escrituras y creo que tiene razón y creo que esto va a ser mi línea. Pero en Linares, en la década del 80, no habían iglesias protestantes, ¿ya? Lo que habían eran iglesias como bautistas, alianza y las carismáticas, asambleas de Dios y principalmente las pentecostales. Entonces me hice miembro de una iglesia bautista. Y era un muchacho de 19 años, a los 17 años me convertí, a los 19 me ingresé a una iglesia bautista, y en esa iglesia bautista estábamos fuertemente influenciados en la década del 80 con Jimmy Swaggart. Entonces como nos impactaba esta cosa de los milagros y las experiencias sobrenaturales, terminé dando una vuelta larga en el movimiento carismático, para luego volver ya, a mis raíces. Y eso sucedió en una iglesia presbiteriana con un pastor muy querido por mí, muy significativo, después de mi profesor Waldo, el pastor Gaete, Víctor Gaete. Llegué a su comunidad durante un tiempo y él me dijo, Esteban, me dijo, lo que tienes que hacer es ordenar tu teología, me dijo. Y para ordenar tu teología es muy importante que dejes de leer tantos libros de tantas editoriales y tomes una línea editorial. Yo te aconsejo, en ese tiempo se llamaba TEL. TEL era la editorial que caracterizaba el material reformado bueno y de gran calidad. En ese tiempo. Entonces me dijo, aquí está mi biblioteca, lee todos los libros que están aquí, pero lee todos los libros de la editorial TEL y vas a ordenar tu teología. Y ahí está la clave del asunto. Lo que a estos muchachos les falta es tener una sola línea editorial clásica, confesional, bien definida, arraigar profundamente ya sus raíces allí, bajo la supervisión ya de un pastor, de un abad, si quieres llamarlo, de alguien que te guíe espiritualmente, que analice, ya, que te enseñe a tener un pensamiento crítico desde una base teológica, que te enseñe a hacer exégesis, para que luego vayas a leer libros de otras editoriales o de otros movimientos. Pero primero arraígate en algo. Esta gente lo que necesita es tener raíces en una línea teológica definida, y en este caso la línea confesional protestante, que están saliendo muy buenos libros últimamente por algunas editoriales, ¿no es cierto?, libros reformados, libros puritanos, pues la onda, ¿no es cierto?, la intención de andar buscando libros novedosos y cuestiones de filósofos de última era. ¿Cuál es la idea de ese asunto? Claro. ¿Ya? Si nosotros necesitamos tener claro nuestras bases de la justificación, de la fe, de la gracia, la autoridad de las escrituras, la regeneración, eso es lo que nos dieron los apóstoles y esa es la comida que nos ha traído vida eterna y en ella debemos permanecer. Y si transmitimos estas enseñanzas, muchos otros serán salvados. Y ese es nuestro deber. Qué importante punto dijo usted, una línea ideológica. O sea, sí. Hoy podemos ver, yo creo que el fenómeno, hablando del fenómeno que ha sucedido, que jóvenes más que nada salen de su denominación evangélica por ciertos rechazos. Me incluyo, por ejemplo, una de las cosas que incluso lo estaba ubicando para buscar las confesiones. Cuando nos conocimos con las confesiones, sí, que nos las conocimos. confesiones de fe reformada. Entonces, obviamente partí de una base importante, y qué bueno que caí ahí, que no haya caído de la filosofía, que no haya caído de los padres de la iglesia. Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque muchos jóvenes hoy en día, lo primero que van hacia la filosofía y no quieren pasar por esta, como dice usted, por esta línea desde la base, esta catequesis inicial. Yo creo que muchos de ellos no han tenido estas preguntas y respuestas tan básicas, claro, pero fundamentales. Claro, entonces ese es el tema. Muchos han saltado a eso y se han pasado a un nivel donde realmente la soberbia, la vanidad, claro, ¿ya? Y el espíritu independiente del muchacho, al final ha sido su propia trampa. Lo dice el apóstol Pablo, que hay que tener cuidado con el neófito, claro, porque el neófito se envanece y creen que habiendo leído un poco sobre los 5 puntos del calvinismo están al otro lado. Por favor, claro, el calvinismo es una cosmovisión. Claro. Esa cuestión es una cuestión que hubo que tratar por causa de los remonstrantes, ¿no es cierto? Pero el calvinismo es una mirada de vida, el calvinismo es una vida, el calvinismo es una
No es una confesión doctrinal, es doctrina para la vida, es una cosmovisión. Exacto. Y en eso Entre uno todos. envejece y muere tratando de entender y vivir para la gloria de Dios desde esa cosmovisión. Claro, qué buen punto. Eso. Yo creo que no sé si habrá alguna pregunta, los televidentes. No hubo ninguna pregunta. Mira, Yo creo que está claro. la claridad que tenemos para explicar las cosas de Winston. Puede ser que son todos protestantes. Si no quieren cambiar. Seguramente. 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 Sí. Así que creo que con eso estamos más que claros. Muchas gracias por la entrevista, Pastor. Yo creo Gracias, que pues. esperemos volver a tener una nueva ocasión para poder... Si algo lo amerita, ¿no es cierto? Hay que Claro. estar ahí. Así que aprovechando la mes de la reforma, Sí. protestamos por estas cosas, estos fenómenos, estas migraciones que están Claro. sucediendo. Protestamos por eso. Protestamos por los que carecen de identidad. Claro. Sí. Y la reforma tiene que continuar. La reforma debe continuar. Debe continuar. Ya, la reforma magisterial, Claro. ya, la reforma clásica. Y hay un legado, obviamente. Ese legado hay que conservar. Claro. Sí. Así que firmen eso. Sí. Así que muchas gracias a todos los que pudieron ver, escuchar. Así que estamos para la próxima. Bendiciones. Hasta una próxima. Hasta la próxima.